Buenas noches, sean todos bienvenidos a un nuevo ciclo de webinar de Sidemo. Soy la doctora Yera Sosa María Milena y tengo el gusto de presentar a la doctora Sandra Rodríguez, la cual me acompaña como moderadora en el día de la fecha, al igual que el doctor Nelson Mejía. La doctora Sandra Rodríguez es médica neurogastroenteróloga de INGET de Neuquén y expresidenta del CIEMO, y el doctor Nelson es médico gastroenterólogo, endoscopista, neurogastro también, del Hospital Austral. Y tengo el honor de presentar a la doctora Laura Solé, la cual nos brindará una exposición magistral de neuromoduladores. ¿Cuándo, quiénes y por qué? La doctora Laurita es médica neurogastroenteróloga, es presidenta del CIEMO y también de la Sociedad Latinoamericana de Neurogastro. Así que sean todos bienvenidos, aprovechen esta exposición y le doy el paso a las doctoras. Bueno, bienvenidos a todos. Hoy vamos a tratar de enfocarnos en la neurogastroenterología a través de revisar la acción de los neuromoduladores. Esperamos que esta clase sea práctica, aprovechen, siempre charlamos sobre medicación que actúa sobre la motilidad o la secreción de ácido y esta vez nos vamos a tratar de introducir en todos los detalles que tienen que ver con la sensibilidad visceral y el eje cerebro-intestinal. Tenemos a alguien destacado, experimentado, así que ninguna pregunta es básica, aprovechen y espero que a través del chat nos pongan muchas preguntas, así lo hacemos dinámico. Bueno, Laura, bienvenida, gracias, primer webinar del año, así que bienvenida. Bueno, muchas gracias por la presentación. Para mí es un honor, como siempre, poder colaborar con las actividades del CIDEMO y realmente voy a compartir pantalla. Es muy importante que pregunten todo lo que quieran, que no tengan temores, que yo voy a tratar de hacer una exposición lo más sencilla posible, pero si tienen dudas, si es complicado, anoten y pregunten, anoten y pregunten. Yo no voy a tener ningún inconveniente. Bueno, y entonces vamos a ver este uso de neuromoduladores, cuál usar y en qué paciente usarlo. Bien, vamos a hablar de qué son los neuromoduladores, de cómo se clasifican. ¿Cuál es la justificación fisiopatológica para que nosotros, gastroenterólogos, usemos neuromoduladores? ¿Y cuál usar y en qué paciente? Bien, primero, ¿qué son los neuromoduladores? Acá tenemos vías neuronales ascendentes, vemos vías neuronales descendentes. Y los neuromoduladores son sustancias que alteran la forma en que los nervios se comunican entre sí, actuando sobre señales nerviosas y sobre el nivel de actividad general del cerebro. De esta manera, obviamente, los neuromoduladores accionan sobre el dolor. ¿Pero cómo? Bueno, pueden actuar tanto en la percepción visceral, es decir, a través de las vías neuronales ascendentes, como en la regulación del dolor, a través de las vías neuronales descendentes y su origen en la corteza cingulada anterior, en la corteza prefrontal. ¿Cuántos tipos de neuromoduladores tenemos? Y acá se van a sorprender, porque todos conocemos, o al menos hoy piensan todos que vamos a hablar de los neuromoduladores centrales, eso es cierto, pero ya van a ver que hay otro tipo de neuromoduladores. ¿Qué pasa con los neuromoduladores centrales? Fíjense esto. Actúan sobre tres neurotransmisores básicos, lo van a ver hasta en la sopa. Noradrenalina, serotonina y dopamina. La mayoría actúa o hace que otro receptor actúe sobre la liberación de noradrenalina, serotonina y dopamina. Son los más importantes. Y entonces afectan la regulación del dolor
ya sean antidepresivos o antipsicóticos. Bien, pero miren la cantidad de neuromoduladores periféricos. ¿Ustedes sabían? ¿Algunos sabían que también son neuromoduladores? Por ejemplo, qué sé yo, un antiespasmódico que actúe sobre los receptores de serotonina. ¿Mm? La alberina, o un agonista de la guanilato ciclasa C, como el linaclotide, plecanitide, o los agonistas de los receptores opioides periféricos. Es decir, todo esto, el prucalopride mismo, son neuromoduladores. ¿Por qué? Vayan al primer renglón. Si actúan sobre receptores de serotonina, son neuromoduladores, pero periféricos. Si actúan sobre receptores de dopamina, recuerdan, el itopride actúa sobre los, inhibiendo receptores de 2. La domperidona también. Entonces, ¿qué son? Neuromoduladores periféricos. Entonces, saquémonos ese traje apretado que tenemos de que los neuromoduladores son para los locos. No, neuromodulador es una palabra que nos sirve para entender que nosotros somos una fuente de neurotransmisores y que nuestra comunicación a nivel del eje cerebro-intestinal es justamente por la regulación de estos neurotransmisores. Por lo tanto, cuando un paciente tiene temor porque le decimos, te voy a dar amitriptilina, y, a ver, ningún temor tenemos en decirle te voy a dar alberina o te voy a dar prucalopride. Y son neuromoduladores periféricos. A ver, entonces, cuando ampliamos el conocimiento a nivel farmacológico, tenemos las herramientas necesarias, primero, para entender nosotros. Segundo, para convencernos de que lo que hacemos está bien y está dentro de nuestras habilidades. No necesitamos ser psiquiatras para manejar hasta este nivel, hasta este nivel. Bajas dosis, sin comorbilidades psiquiátricas graves, que ya de eso vamos a hablar. Y esto nos va a permitir transmitirle seguridad a nuestros pacientes que lo que les estamos dando no le va a tocar ni por asomo el trastorno de ansiedad ni nada, porque trabajamos específicamente dirigidos a la falta o a la alteración de los neurotransmisores en el eje cerebro-intestino. Ese sistema nervioso sistémico que tiene más del 95% de la liberación de serotonina de nuestro cuerpo. Bien, esta nueva terminología tiene una base más científica y esto nos evita el estigma de ser considerados psiquiátricos, locos, cuando se trata al paciente con estos trastornos. No le estamos dando un antiloquero. Es más, hacemos mucho más cuando le damos una benzodiazepina a nivel de modificar la locura que cuando trabajamos neuromodulando de esta manera. Entonces, entendamos, estudiemos, comprendamos y podamos transmitir de la mejor manera posible a nuestros pacientes esto. ¿Y cómo se clasifican los neuromoduladores de acción central? Hoy vamos a hablar de esos, ¿no? Bueno, tenemos tricíclicos, tenemos inhibidores de la recaptación de serotonina, tenemos inhibidores de la recaptación de noradrenalina y serotonina, inhibidores de las monoaminoxidasas, tetracíclicos, inhibidores duales de la recaptación de serotonina y noradrenalina, recaptación de noradrenalina y dopamina, ¿m? O actuando sobre la serotonina y sobre los receptores de melatonina, como es la gomelatina. Entonces, no es que tenemos que saber
todo de todos, no se los aconsejo. Nosotros empezamos como gastroenterólogos utilizando uno o dos y empezando a hacer experiencia en el manejo con uno o dos de estos medicamentos. Tenemos que leer sus contraindicaciones principalmente, saber los efectos adversos, esperarlos. El paciente debe ser, no es, estos pacientes no van a ser medicados y vistos al mes. No, este paciente lo ves a la semana o a las 2 semanas. Se tiene que poder comunicar con el consultorio. La adherencia al tratamiento es fundamental. Y para que no abandone, entender rápidamente si tiene un efecto adverso que puede ser debido al Luis. fármaco. No, ¿Qué pasó? no veo problema en hacer esto, pero no sé si No escucho. No, ¿Alguien quería? Listo, era el listo. Andrés Andrés se nomás. había conectado. Tranquila, Ah, seguí. Está. perfecto. ¿Hasta ahora está claro? Perfecto. Bien. Bueno, entonces aprendamos de uno, dos, y después vamos sumando la experiencia. Y entonces les diría que dentro de los tricíclicos, el más utilizado es la amitriptilina. Dentro de los inhibidores de recaptación de serotonina, los más utilizados son el escitalopram. Y cuando queremos utilizar inhibidor de la recaptación de serotonina, pero tenemos un paciente diarreico, es difícil porque como inhibe la recaptación de serotonina, nos da mucha serotonina en el medio y acelera la diarrea. Pero no podemos usar otro, entonces elijamos la paroxetina, que tiene un poquito de acción sobre es decir, frena, no acelera tanto el tránsito. Cuando hablamos de inhibición de noradrenalina y serotonina, que serían los duales, podemos usar duloxetina o desvenlafaxina. Tanto venlafaxina no usamos porque se necesitan dosis mayores. La duloxetina es la más noble para utilizar. Después, de los demás, podemos tal vez utilizar el bupropión, que mejora la acomodación gástrica, o dentro de los tetracíclicos, justamente en la dispepsia funcional, la mirtazapina es muy interesante. Pero ven que no es que les hablo de todos, no. Mi expertise fue con uno, dos, después tres, de a poco, hay que conocerlos y hacerse la mano. Y entonces, ¿cuáles son las propiedades farmacológicas de las 4 clases más importantes de antidepresivos? Y acá vemos por qué razón los antidepresivos tricíclicos, que es la imagen A, para los psiquiatras, son antidepresivos muy viejos y muy sucios. ¿A qué llaman sucios? A que miren, actúa sobre receptores de la histamina, alfa 1, tiene receptores serotoninérgicos, actúa sobre todo, es anticolinérgico, antimuscarínico, antiserotoninérgico, pero o casualidad, que nosotros nos beneficiamos de esa suciedad. ¿Por qué? A ver, porque cuando actúa como sobre el nivel como antagonista serotoninérgico, ¿qué es lo que nos pasa? Bueno, nos pasa que mejora el umbral sensorial. Eso es bueno. Tengo menos dolor. Pero a la vez es antimuscarínico y anticolinérgico. ¿Y para qué me sirve? Y pues me sirve para frenar y que la materia, frenar el movimiento del intestino y que la materia fecal pueda pasar y absorberse más agua y salga más sólida. Entonces, esa suciedad me sirve para que el paciente con un intestino irritable, modalidad diarreica, no solo no le duela, sino que evacúe en un Bristol 4. Cuando hablamos de inhibidores de la recaptación de serotonina, que sería el B, ven que es específico, solo
inhibe la recaptación de serotonina. Y cuando hablamos de los duales, es serotonina y noradrenalina y así el resto. Muy bien. ¿Cómo actúan los antidepresivos? La mayoría de los antidepresivos en realidad bloquean la recaptación presináptica de uno o más de los que hablamos siempre, serotonina, noradrenalina y dopamina. Entonces, si yo en la parte A vemos que el antidepresivo lo que está haciendo, lo ven acá, es inhibir la bomba de recaptación. Esto hace que el neurotransmisor se acumule en la hendidura sináptica, tengo un montón más. ¿Y qué sucede? Se produce una downregulation, es decir, una desensibilización de los receptores postsinápticos que dicen, che, me están mandando un montón de bocinazos, voy a cerrar todas las ventanas porque no quiero que me grite más. Y esto es lo que sucede por actuar en la parte primera, que es en la acción presináptica. Los primeros se liberaron, pero después el postsináptico, ¿qué es lo que dice? No, pará, no me mandes más información. Voy a dejar de hacer receptores porque si no me está gritando todo el tiempo en el oído. Y así es como actúan los antidepresivos, por una downregulation, una disminución de la producción de receptores postsinápticos. Bien, y entonces vemos que las propiedades que explican la acción antidepresiva también son las que explican el efecto analgésico a través del eje cerebrointestinal, que es lo que constituye la base biológica de la percepción del dolor visceral. Interfiere en la función de los circuitos emocionales y cognitivos, amígdala, tálamo, relacionados al dolor, entrelazándose con las regiones que procesan el dolor, área cingulada anterior, corteza prefrontal. Y así se explica la modulación psicológica de la experiencia dolor, porque recuerden, el dolor no es igual para todos. Por eso el dolor no es un hecho, no es un síntoma como la temperatura, como la fiebre. El dolor es más que eso, porque el dolor es una experiencia. ¿Por qué razón el dolor es una experiencia? Porque en nuestra percepción del dolor vamos a ver amplificada o disminuida esa ventana sensorial y de expresión de acuerdo a nuestras vivencias. Muy probablemente alguien de origen asiático, que son más sufridos, que no se quejan, no vivan la experiencia de dolor de la misma manera que nosotros, que somos más melancólicos. Bueno, ahí hablamos de lo regional y podemos decir, bueno, no sé si están así. Pero, ¿qué pasa si una paciente se queja de dolor abdominal, con cambio en el ritmo evacuatorio, bien típico del intestino irritable, pero todo esto le evoca la experiencia con su padre que murió de cáncer de colon, que estuvo con la bolsa de colostomía y que todo eso le hizo sufrir un montón? Y entonces ese dolor que tiene se ve amplificado por su experiencia, por su vivencia. Yo creo que para Roma 5 se va a dar muchísima cabida y bolilla a, a nuestra relación médico-paciente y a entender los mecanismos por los cuales un paciente llega a nosotros. No vamos a ser solamente anotadores de síntomas, sino de historias, de una línea de historia con hechos traumáticos que se pueden haber juntado y que tenemos que ver también cómo cerrar esas canillas, trabajando conjuntamente
con psicólogos, aprendiendo de los psicólogos cómo hacer una interpretación, cómo hacer un interrogatorio. ¿Mm? Y entonces los antidepresivos van a interferir con la transmisión de ese dolor físicamente a nivel del asta dorsal, modulando la aferencia del dolor, porque es la llegada del dolor. Y la vía eferente va a estar controlada por la amígdala y por la corteza cingulada anterior. Eso es lo que tiene que ver con la experiencia, los recuerdos. Entonces, es importante destacar que estas proyecciones son de naturaleza opioidérgica, noradrenérgica y serotoninérgica. Por eso es que los antidepresivos pueden interferir con los procesos moduladores de dolor. Fíjense cómo todo se va explicando y se va desgranando como el jueguito del dominó que uno tira una ficha y van cayendo todas. Entiendo por qué actúo con el antidepresivo no solo en el estado de ánimo, sino en el umbral doloroso, sea visceral o no, porque actúo sobre las mismas proyecciones neurológicas que tienen que ver con los mismos receptores, las opioidérgicas, noradrenérgicas y serotoninérgicas. Bien, ¿cómo es el mecanismo de acción del antidepresivo central? Esto es muy lindo porque durante muchos años se dijo que neurona muerta, neurona que no revive. Y en los últimos 10 años, o poco más, este concepto de neuroplasticidad se vio como otro mecanismo que es muy importante en el uso de antidepresivos, justamente en el tratamiento de los trastornos funcionales gastrointestinales dolorosos. ¿Por qué razón? Porque se creía que nacíamos con un número determinado de neuronas y si teníamos una isquemia o una hipoxia cerebral se morían y no volvían. Hablamos en algún tiempo del rebrote, del samprinting, como que ese rebrote de axones podía tomar algunas de las áreas muertas, pero ¿qué se vio ahora? No, hay evidencia que las neuronas son plásticas y son capaces de crecer de nuevo, mucho más si actuamos rápido después del tsunami. Es decir, esta capacidad de neuroplasticidad no solo la tiene el antidepresivo, la tiene también la palabra. Por eso es que la terapia neuromodula. Esto es maravilloso, porque también puede ocurrir lo contrario. Y esto también es novedoso, porque las neuronas pueden morir después de un trauma psicológico. Entonces, pueden revivir con una buena terapia, es decir, puedo generar neuroplasticidad. Ojo, no piensen, es que se mueren y florecen como, como el pastito de la cancha de fútbol. No, esto es muy lento, esto es muy dirigido, pero es así como claramente después de una ACV, por ejemplo, si nosotros trabajamos profundamente en la rehabilitación en el primer año, ese paciente se rehabilita mucho mejor que aquel que no se hizo nada y solo pretende rehabilitar a los 5 años. Entonces, las neuronas pueden también morir después de un trauma psicológico, de un tsunami emocional. Esto del estrés postraumático, el estrés posguerra, esto es lo que se vio, el trauma crónico en la infancia, cómo neuromodula. Por eso hablamos de que aunque nazcamos con una ficha genética, es aquello que vivamos en la infancia, el evento traumático y aquellos disparadores en el resto de nuestra vida, más la ansiedad relacionada al síntoma, es que va a determinar que terminemos siendo pacientes con un trastorno de intestino-cerebro o no. Por eso es que de repente pacientes después, es decir, no todo paciente que vive una guerra o que vive un tsunami termina con un estrés postraumático.
y muchos sí. Entonces, ¿de qué dependerá? De nuestra labilidad, de cómo procesamos las emociones. Es muy interesante todo este tema. Es importante en los trastornos de interacción intestino-cerebro con dolor crónico en aquellas regiones que controlan el dolor como la corteza cingulada anterior y el hipocampo. Recuerden estas áreas. Por lo tanto, los tratamientos a largo plazo con antidepresivos y los tratamientos psicológicos parecen aumentar el crecimiento neuronal en estas regiones por aumento de factor neurotrófico con efectos inmediatos por reducción de síntomas y efectos a largo plazo, ayudando a reconectar al cerebro, llevándolo a veces a un estado premórbido. Es muy fuerte esta aseveración, pero es muy, muy interesante. Bien, ¿cuál sería el mecanismo de acción de los antidepresivos periféricos? Y bueno, estos aumentan la neurotransmisión serotoninérgica, por ejemplo, y noradrenérgica. El prucalopride no inhibe la recaptación, no aumenta la liberación de serotonina, estimulando los receptores. Bueno, ya ahí vemos. Entonces, ¿qué me produce? Una neurogénesis periférica. Neurogénesis periférica. Y estos mecanismos de acción proporcionan la base teórica para que nosotros, gastroenterólogos, podamos usar los neuromoduladores centrales en los trastornos de la interacción intestino-cerebro y otras condiciones dolorosas, ya que los efectos analgésicos y gastrointestinales periféricos ocurren de manera independiente al efecto antidepresivo y ansiolítico. Tenemos una base racional para el uso en pacientes con trastorno de la interacción intestino-cerebro, sin importar si presentan o no comorbilidades psicológicas, que eso lo tendrá que ver con su terapeuta. Ahora bien, ya esto lo vamos a ver en una diapositiva más adelante, pero lo quiero decir en este momento porque es muy importante. Chicos, si el paciente viene con una condición neuropsiquiátrica dominante, sea un síndrome border, sea una esquizofrenia, sea una depresión mayor, no medicamos nosotros. Y el trastorno funcional o de la interacción intestino-cerebro pasa a un segundo plano. Ese paciente primero y principal tiene que ir al psiquiatra. Nivelar su enfermedad de base, que es la neuropsiquiátrica, y después podremos actuar nosotros conjuntamente con el psiquiatra. Por lo tanto, tenemos que estar capacitados para ver si el paciente tiene o no estas características. Ideaciones suicidas, adicciones, eh, historia de esquizofrenia. Es decir, muchas de estas cosas, por favor, tengámoslas en cuenta. Porque una cosa es que estamos avalados a medicar para neuromodular el tracto gastrointestinal y otra cosa es meternos en el área psiquiátrica. Son dos cosas totalmente distintas y tenemos que estar habilitados para diferenciarlas. ¿Bien? Así como diferenciamos y tratamos un paciente que tiene, por ejemplo, un hipotiroidismo, pero vemos que eso se está complicando y vemos que en la ecografía le mandamos de control, tiene nódulos que nosotros no lo reconocemos, tiene que ir al endocrinólogo y verse con el endocrinólogo y seguirse con el endocrinólogo. Y nosotros podemos ver una insulinoresistencia con algunas características, el hígado graso y esto y aquello, pero momento, el paciente tiene que ir con su especialista, ¿está? Bueno, acá no es que todos estos pacientes tienen que ir al psiquiatra, no. Lo que es, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, nosotros tenemos que ver lo gastrointestinal, es decir, el trastorno de la interacción intestino-cerebro y avaladísimos para tratarlos. Cuando vemos que esto
¿Tiene otro trasfondo? No nos metamos, derivemos al psiquiatra. Si la mayoría de los pacientes con trastorno de la interacción intestino-cerebro agradecen la pequeña intervención que realizamos, ya sea con amitriptilina, ya sea con citalopram, con mirtazapina. Agradecen totalmente y no necesitan ir al psiquiatra. Sepamos la diferencia. Eso es lo más importante. Bien, de acuerdo con las nuevas pautas de definición de la Fundación Roma, los agentes que trabajan tanto en el cerebro como en el intestino se etiquetan como neuromoduladores intestino-cerebro, divididos en centrales y periféricos, y esta nueva terminología va a mejorar la comprensión de su valor farmacológico, va a reducir el estigma. No tratamos locos, no tratamos depresión, no tratamos trastornos de ansiedad generalizada ni esquizofrenia. Tratamos trastornos de la interacción intestino-cerebro. Y eso, si estamos convencidos, va a mejorar la adherencia al tratamiento. Bueno, ¿cuáles son las características clínicas al seleccionar neuromoduladores para tratar estos trastornos funcionales gastrointestinales o trastornos de la interacción intestino-cerebro? Tenemos opciones que son de primera línea. Por ejemplo, los inhibidores de la recaptación de serotonina, en realidad, cuando la ansiedad, la depresión leve, síntomas fóbicos, por ejemplo, un paciente, pero estoy hablando de cositas leves. Paciente con un intestino irritable que está atento a todos los, donde baños por todos lados porque tiene que estar en el baño para tratar de evacuar y tiene que utilizar los dedos y no sabe, entonces no viaja si no hay un bidet. Ahí la hipervigilancia, la catastrofización y el síntoma fóbico es predominante, entonces nos puede ayudar un poquito el escitalopram. Y fíjense que hablé de pacientes constipados, porque si hablo de pacientes con dolor y modalidad diarreica, la primera línea de tratamiento es la amitriptilina. Con respecto a la amitriptilina, tal vez después en las preguntas podremos hablar mucho, porque hay que aprender a usarla. Y aprender a usarla es, en la mayoría de los papers que leemos de afuera, empiezan con dosis bajas, pero pueden llegar, en algún momento hablaban de comenzar con 25, ahora en los trabajos de Ignacio Hanna hablan de comenzar con 10. Y yo les diría que a veces nuestros pacientes pueden llegar a ser muy sensibles y si nunca tomaron ni un ansiolítico ni nada, puedan tener cierta intolerancia o mucho sueño o boca seca o sueños vívidos con baja dosis. Esos pacientes no hay que angustiarse, hay que decirle, por eso al paciente hay que verlo a la semana, ¿no? Uno puede empezar con la amitriptilina de 10 partida por la mitad, le estoy dando 5 y le digo a la semana veamos cómo estás. Y se la doy a las 8 de la noche. ¿Y por qué a las 8 de la noche? Porque tarda 4 horas en darte sueño y si no te da resaca matinal. Por lo tanto, si se la doy a las 8 de la noche, para las 12 está dormido, a la mañana se despierta como un pajarito. Son todas cositas que hay que saber. Y de repente ese paciente me dice, no, che, estuve muy boleado, no. Bueno, no te hagas problema, la hacemos más chiquita, pero no la puedo partir. La mando a hacer a una farmacia, de estas farmacias que hacen preparaciones galénicas, y le mando a hacer amitriptilina de 2,5 ranurada. Y entonces empiezo con la mitad, 1,25, a la semana le doy 2,5, a la semana le aumento a 3,4 y a la otra semana a 5 y así sucesivamente, hasta que la vaya tolerando y veo cuál es la mínima. No tengo que llegar ni a 25 ni a 35, no.
tengo que ver cuál es la mínima dosis efectiva. Ahí es donde me paro. Y cuando me paro, ¿por cuánto tiempo? Apa, no lo cortemos rápido, porque si no, no pude generar neuroplasticidad. Yo les dije, esto no es soplar y hacer botellas, no puedo sembrar el campo y que a la semana puedan jugar un partido de fútbol, no, ni ahí. Entonces, ¿qué es lo que necesito? 1 o 2 años de tratamiento ininterrumpido. Y después lo iré bajando muy despacito, porque son muy bajas dosis, esto no tiene efectos adversos importantes. De la amitriptilina, ¿qué más le puedo decir? Igual eso lo vamos a repasar. ¿En quiénes no? ¿En quiénes no? Les dije que era sucia, entonces anticolinérgica, antimuscarínica, antiserotoninérgica. Bien. ¿A quién no le puedo dar un anticolinérgico y antimuscarínico? Aquel que tiene una arritmia cardiológica, aquel que tiene, hace globos vesicales por una hipertrofia prostática importante, aquel que tiene glaucoma porque lo dejo ciego. Entonces, el tricíclico, ¿en quiénes no se usa? No se usa en arritmias severas. Si tenemos duda, le pedimos permiso al cardiólogo. Yo suelo hacer todos esos pasos. Le digo al cardiólogo, ¿usted me autoriza a utilizar bajas dosis de amitriptilina en su paciente que está medicado con esto, con esto, con esto? Me lo trae a la semana siguiente, chau, ya está, lo doy tranquila. Estos pacientes tienen que ser vistos así. En la primera entrevista estás 40 minutos o más, a veces estoy 1 hora. Pero después es touch. ¿Por qué? Porque necesito, che, decime, ¿qué te dijo el cardiólogo? Ah, bueno, entonces empecemos con esto, nos vemos la semana que viene. Pero, ¿qué pasó con esto? Y así. Y es más rápido, pero primero gasté todo el tiempo en entenderlos. Bien, si tienen glaucoma, tenemos que diferenciar. ¿Es glaucoma de ángulo cerrado o es glaucoma de ángulo abierto? Si el paciente no lo sabe, notita al oftalmólogo, notita. Me dice que es de ángulo abierto, se lo puedo dar. Me dice que es de ángulo cerrado, no solo no se lo puedo dar, sino que tengo que revisar que no le puedo dar ningún antiespasmódico, por favor. Y así sucesivamente. Bien, luego vienen los tetracíclicos, del cual yo estoy enamorada de la mirtazapina, porque la verdad que pacientes con dispepsia, que vienen con bajo peso, que no pueden comer, que comen un poquitito así, la mitad de una palma de la mano y ya están nauseosos y están cada vez bajando más de peso. Bueno, la mirtazapina ayuda a la acomodación gástrica y disminuye las náuseas y otra de las cosas que les sirve es que aumenta el apetito. Entonces, es muy interesante. La mirtazapina, ¿cómo viene? Viene de 30 miligramos, es la única dosis que viene. Y no podemos empezar con 30 miligramos porque se nos va a dormir en la mitad de la calle. Yo empiezo con un cuartito y también lo doy a la noche. A esta no lo doy a las 8 de la noche porque no tiene tanta latencia. Esta la doy antes de dormir. Un cuartito. Y voy aumentando a medida que vaya necesitando. Bien, después están los duales. ¿Cuándo los uso? Cuando el dolor es dominante y yo no puedo usar tricíclicos, porque encima es constipado. Entonces, ¿qué hago? Bueno, uso duloxetina. La duloxetina, el tema es que hay que usarla en dosis plena. ¿Mm? Bien, si el efecto es insuficiente o aparecen efectos adversos, lo que puedo hacer es o aumentar o rotar, es decir, poner baja dosis de una cosa y sumarle otra. Por ejemplo, ¿qué es lo que hago yo? Yo uso mucho la pregabalina. Si tiene dolor, y yo, por ejemplo, no uso ni buspirona ni tandospirona, y no le sumo un dual al tricíclico, no. Lo que le hago es le agrego pregabalina y empiezo con, ¿vieron la practidosis, la que está partida en tres? Bueno, le agrego primero un 25 miligramos, 50 y ahí voy viendo. También se puede utilizar
bupropión, por ejemplo, si tengo comorbilidad con fibromialgia y otras cosas. Pero a ver, ahí con estas comorbilidades, yo lo que hago realmente es hablar con el reumatólogo y hacemos una línea en común o con el especialista en dolor que tenga el paciente. Y siempre, siempre, siempre utilizo la suma de tratamientos psicológicos, como por ejemplo la terapia cognitiva conductual, mindfulness, relajación. Todos estos tratamientos son el EMDR para el trastorno, el estrés postraumático, son todas manos salvadoras para cuando el neuromodulador solo no me da resultado. Por lo tanto, de la última parte, no hago todo, hago lo que con lo que yo tuve expertise. Y lo demás, trato de manejarme ahí sí, o con un psiquiatra, o con el reumatólogo, y voy viendo, ahora especialista en dolor. Entonces, pregabalina es algo que podemos usar, no tiene efectos adversos, no tiene interacciones medicamentosas, no hay que asustarse, igual que la gabapentina. Ahora, si tengo otras comorbilidades, y bueno, ya trato, sulpirida alguna vez he utilizado, sí, utilizo la sulpirida, aunque sabemos que puede dar galactorrea, entonces es moderada la dosis de sulpirida que puedo llegar a utilizar. Son pacientes muy puntuales, son pacientes muy nauseosos, no tanto bupropion, y sí terapia cognitivo-conductual, EMDR, derivo para todo esto. Saben que trabajo con Silvia Bernstein y para mí es mi mano derecha en todo esto. Bien, entonces, ¿cuál es el rango de dosis de acuerdo a los trabajos? Bueno, yo les decía, los trabajos en general nos hablan de antidepresivos tricíclicos en un rango de 25 a 100. Bueno, yo, por mi experiencia, empiezo con 5 miligramos o 10 y no subo más de 35, 37 y medio. Es más, si necesito subir más, ya derivo a la psiquiatra. Y les dije cómo la trabajo. Los inhibidores de recaptación de serotonina sí son en rango regular. Utilizamos, por ejemplo, de escitalopram 10 miligramos, a lo sumo 20, y de la duloxetina de 30 a 90. Venlafaxina ven que hay que utilizar dosis supramáximas, entonces no la utilizo. ¿Cuáles son los efectos secundarios? Bien, del tricíclico ya sabemos: sedación, estreñimiento, hipotensión, boca seca, arritmias, aumento de peso y disfunción sexual. Ojo con el tema, todos preguntan la disfunción sexual. Bueno, a ver, en estas dosis bajitas la disfunción sexual no es mucha, pero también recordemos que así como el dolor es una experiencia, el deseo sexual es también una construcción. No es solamente me levanto con ganas de llevarme el mundo por delante, hombre que pasa por ahí. No, 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 no. Es una construcción de armar el momento, de que nuestros pacientes con intestino irritable, muchas veces por su dolor de panza, no quieren ni que las toquen. O el hombre piensa, no, no voy a poder porque me estoy partiendo al medio del dolor que tengo en el abdomen, o voy a salir corriendo al baño. Entonces es reaseguro, es hablar de este tema con la pareja si es necesario, es indicarles la construcción de este tema de manejar la libido no solamente de la piel o de los receptores periféricos, sino desde el interior. Con respecto al estreñimiento, para nuestros pacientes con intestino irritable modalidad diarreica, nos besan los pies, así que eso no es problema. La hipotensión, por eso lo doy a las 8 de la noche. Y la boca seca es algo que sí, te lo dan todos los antiespasmódicos. Es bastante molesto y para ello, bueno, algunas gotas de limón en la boca, porque tampoco les podemos estar dando caramelos ácidos, como muchos me van a decir. ¿Por qué razón?
porque tienen sorbitol y el sorbitol te va a producir diarrea. Entonces, bueno, estamos en un embrete, algunas gotitas de limón, algo ácido para que mejore la boca seca. ¿Qué pasa con los inhibidores de la recaptación de serotonina? Y pueden dar un poquito de desasosiego, obviamente que van a dar diarrea. Entonces hay muchos pacientes que vienen medicados ya por su psiquiatra con un escitalopram y tienen un intestino irritable modalidad diarreica. Eso es un dolor de cabeza enorme. Entonces, debemos hablar con el psiquiatra para pedirle que tratemos, si le está dando, si no cambiarlo nosotros, porque no le cambio la medicación que tiene de otro médico, sino que lo llamo y le digo, mira, por estas causas, por estos receptores que está tocando el escitalopram, a mí me produce más diarrea y el paciente aumenta su estado de ansiedad y esto es un círculo vicioso del perro que se come la cola. ¿Podemos trabajar con algún otro fármaco? A ver, le proponemos amitriptilina o le proponemos duloxetina y él nos dirá, depende a su comorbilidad psiquiátrica, cuál de los dos ir, pero seguramente que el escitalopram o la fluoxetina se lo tendremos que sacar. Y los duales pueden dar un poco de náusea, agitación, mareos, alteración del sueño, fatiga. En las dosis que trabajamos de 30 la duloxetina es raro, pero sí hay que hacer un hepatograma cada 6 meses. Bien, también con los antidepresivos tricíclicos, un laboratorio por los blancos cada 6 meses, más o menos, o un año. La segunda línea de tratamiento, estuvimos hablando de quetiapina, olanzapina, pregabalina. Bueno, yo la verdad que lo que uso es pregabalina, no en esas dosis. Yo utilizo como mucho 150, como mucho. Y los efectos secundarios son la somnolencia, el aumento de peso, pero bueno, a veces pacientes que están con una dispepsia funcional están pidiéndote por favor aumentar de peso porque no pueden comer nada. Entonces ahí ven, ahí es importante, le das la mirtazapina y le das un poquito de pregabalina. Eh, este slide es importante porque son los indicadores psicosociales que puso Roma 4 y que creo que van a estar en Roma 5 de cuándo indicar psicofármacos y cuándo derivar a un profesional de salud mental. Por ejemplo, si el paciente tiene ansiedad y lo ves tenso y nervioso la mayor parte del tiempo y que en la consulta está que va, viene, que no se puede controlar, no, por favor, esa es una ansiedad mayor, tenemos que derivarlo. Lo mismo en una depresión, si el paciente está todo el día en la cama y no sale, si tiene una ideación suicida que a veces cuenta que se lastima o que tiene sueños negros, bueno, no, por favor, derivemos. La historia de abuso y el trauma es muy frecuente y eh, esto me parece que más que para el psiquiatra, esto sería para trabajar conjuntamente con el psicólogo. Esto es importante porque podemos medicarlo para el dolor, pero también no debemos dejar de lado el tema del abuso y el trauma y el haber sido victimizado sexualmente o el abuso de una pareja actual. ¿Mm? La severidad del dolor, cuando el dolor corporal es súper intenso en las últimas 4 semanas, veamos también a un reumatólogo, porque recuerden que están estas eh, megapatologías que encierran la fibromialgia, el dolor de la articulación temporomaxilar, el síndrome de fatiga crónica, todo conjuntamente con el intestino irritable. No nos manejemos solos. Síntomas somáticos asociados con angustia, problemas de salud, es decir, preocupaciones sobre los síntomas físicos durante los últimos 6 meses que el médico cree que son graves. Entonces, veamos qué está pasando con todo esto. Si hay deterioro o hay discapacidad, ¿m? Si hay consumo de drogas.
o de alcohol. Todo esto es importante para saber cuándo derivamos, hacia dónde vamos. Es una guía. Bien, vamos a las conclusiones. La activación de la serotonina y la noradrenalina son los mecanismos claves para modular el dolor abdominal crónico. Las terapias psicofarmacológicas deben denominarse como neuromoduladores centrales, ya que tienen una base científica y esto reduce el estigma. Los antidepresivos tricíclicos cuentan con la mayor evidencia para mejorar los síntomas del intestino irritable, principalmente el diarreico. Transmitir una comprensión básica del eje cerebro-intestinal y su relación con los síntomas gastrointestinales crónicos ayuda mucho al paciente a entender qué le pasa y por qué le damos neuromoduladores. Es esencial explicar tanto los efectos beneficiosos como los posibles efectos secundarios. No maximizarlos, pero decirle, mira, si tenés boca seca, no te angusties. Si ves que te da mucho sueño a la mañana o te marea, avísame porque bajamos un poquito la dosis. Así. Cuando la dosis inicial del tratamiento es insuficiente, la primera opción va a ser aumentar esa dosis hasta alcanzar la dosis máxima. Es decir, si con 5 miligramos de amitriptilina no obtuve resultados, subo a 10. Si con 10 no obtuve resultados, sumo a 20. Si no, a 25. Y así lo voy aumentando. Y para evitar recaídas, esto es muy, 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 muy importante. Y se lo tienen que decir al paciente apenas empiezan. Y yo les diría, saco el 6. Para mí es de 12 meses a 24. Para evitar recaídas, el tratamiento de reducción gradual con un neuromodulador no debe comenzar hasta 6 o 12 meses después de alcanzar una respuesta clínica. Yo los mantengo un año con dosis plena. Después recién veo si lo voy bajando. Y la verdad que cuando el paciente se siente bien, ni siquiera lo quiere bajar. Les aviso. La terapia de aumento, la combinación de dos o más neuromoduladores, puede ser útil cuando la monoterapia no tiene éxito o es parcial o produce efectos secundarios, principalmente en el síndrome de intestino irritable polisintomático, porque estos ya son trastornos no solo somáticos, sino psicológicos. Bien, esta siempre la muestro porque es un cuadro que está fabuloso en donde en una mesa de autopsia el médico se da cuenta que también tenía corazón. No nos olvidemos, no tratamos cuerpos ni tubos digestivos caminando, tratamos personas. Bueno, dejo de compartir. Bueno, hay algunas preguntas. Tu charla es excelente, excelente. Siempre sos tan clara, tan práctica. La verdad que es un don, Laura, Gracias, el que tenés. Muy, muy gracias. buena tu charla, muy, muy buena. Bueno, yo para empezar, ya lo dijiste, pero para recalcar, mm, acá los pediatras primero nos dicen que ellos usan mucho la ciproheptadina. Nosotros los Sí, adultos sí. usamos, Sí. yo poco, pero... La verdad es que tienen razón, tienen razón. En los pacientes con dispepsia pueden usar ciproheptadina, aumenta el apetito y mejora la acomodación gástrica. Sí, 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 Ujú. y les da y trabaja sobre la ansiedad relacionada en el síntoma. Perfecto, bien por los pediatras. Bien por los pediatras, pues siempre nos enseñan algo los pediatras. Así que bueno, Sí, María Auxiliadora del Castillo Vázquez nos pregunta, ya lo dijiste, pero está bueno saber esto. Repasemos, ¿cómo titulás un paciente? O sea, ¿cómo le vas bien. titulando la dosis? Y ella nos pregunta por cuánto tiempo mantener los antidepresivos tricíclicos, que lo dijiste en la charla, pero bueno, está bueno, Sí, 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 digamos, repetir. repasarlo. Ujú, ¿Cómo titulo a un paciente? Primero me fijo, si es un paciente que ha recibido, eh, que ya toma ansiolíticos y toma otras cosas y demás, no tengo miedo en empezar con 10, 20 miligramos, no tengo miedo de empezar con amitriptilina de 10 directamente o pasar a 2 de 10. Pero ujú. si veo que tengo un paciente eh, que tiene eh,
que nunca ha tomado nada, que es joven, que es virgen de cualquier tratamiento, empiezo con la mitad de 10 miligramos. Y la cito a la semana para un touch, para que me cuente, ¿te fue bien, te fue mal? Me dice, no, me da mucho sueño, no la pude continuar. No, no te aflijas, te mando a hacer más chiquitita. Y más chiquitita vamos a empezar despacito y la mando a hacer, así voy titulando. ¿Hasta dónde llego? Hasta Ujú, la menor dosis efectiva. Si con 20 la paciente se le fueron todos los dolores, con 20 me quedo, no subo a 25. ujú. ¿Por cuánto Bien, tiempo? ¿Un año o dos? Yo soy... bien. Yo también, siempre al paciente, siempre son pacientes que a pesar, además de que hacer recalcar esto, siempre los psicofármacos, tipo de psicofármacos para los pacientes traen una connotación de carga, es como que van a tomar algo que, que es un antidepresivo, generalmente son pacientes puntillosos, así que se te van a leer todo el prospecto. Entonces Tal es cual. bueno recalcar cuáles son los efectos adversos más frecuentes que tienen y yo siempre, por ejemplo, arranco la charla diciéndole, esto es un antidepresivo, pero no lo vamos a usar como un antidepresivo. Entonces ahí arranco como uno Claro, debe, que es un neuromodulador, es la introducción, digamos. totalmente de acuerdo. Pero Muy bien. porque si no ellos van a leer el prospecto y van a decir, me está dando un antidepresivo, Sí, yo no estoy sí, depresivo, o yo no estoy. Entonces, siempre hay que pasarle bien clara la información. Cuanto más claros seamos con la información, más adhesión vamos a tener al tratamiento, ¿no? totalmente. Bueno, ahí nos dijiste, en el uso de la mitriptilina, ¿cuánto tiempo espero? Ya dijimos, ¿cuánto tiempo espero para considerar aumentar la dosis o decir que el medicamento no es tan efectivo como nosotros esperábamos? Es una pregunta de Gonzalo. Bien, en 15 días tiene que, más o menos, regulás en 15 días. No vas a ver la perfección, pero vos vas viendo que el paciente va teniendo mejorías. Lo que pasa es que no vamos a trabajar solo sobre el dolor, trabajamos también sobre la calidad de la materia Mm, fecal, trabajamos sobre otras cosas. Entonces, vamos viendo un poco todo y averiguando cuáles son los gatillos y averiguando cuáles son las canillas que están abiertas dentro de lo emocional, la comida, todo. Es más complejo que solamente dar y esperar a que le haga efecto. ujú. Sí, yo creo que a los Y otra pacientes pregunta, con trastornos perdón. funcionales le tenemos que enseñar a qué es, dónde están los gatillos de ellos en su vida personal. O sea, si es el alimento, si es el estrés, si es alguna situación específica, porque si conocen el gatillo y nos pueden decir, nosotros podemos actuar un poquitito mejor o más dirigido en el tratamiento. Y Dale, hay una Mile. cosa muy importante, perdón, hay una cosa muy importante que es cuando hagan el interrogatorio, preguntar, ¿hasta cuándo estuviste sana o te pensabas sana? Y hasta tal edad. ¿Qué pasó a esa edad? ¿Qué te pasó en ese momento? ¿Cómo estabas viviendo ese momento cuando empezaste con síntomas? ¿Cómo era tu familia, tu trabajo, tu vida personal, tus amigos? ¿Se murió alguien? ¿Viajaste? ¿Tuviste una infección? ¿Qué te pasó? Y ahí empezamos de a poquito. Bien. Bueno, excelente, excelente la disertación, como siempre, Laura, la verdad que muy puntillosa, concisa. Acá tenemos una pregunta del doctor Elías Morán desde Paraguay. Excelente Ay, charla, Laura. Elías querido, un beso. Dice una pregunta, ¿su experiencia en combinar neuromoduladores y cuáles combinaciones son las más utilizadas por usted? Gracias. Bien. Elías, como siempre, filosísimo es. Es un excelente profesional de allá de Paraguay. Mando besos a todos los paraguayos. Bueno, en general es raro, muy raro que sume inhibidores de la recaptación con amitriptilina, lo que si el paciente te viene ya con inhibidores de la recaptación, trato de hablar con el psiquiatra para ver si podemos cambiar a dual. Pero si yo tengo que sumar, ¿qué sumo?
si con el aumento no me alcanza, es excelente la pregunta, si con el aumento no me alcanza, ¿qué Mm, sumo? Yo en realidad utilizo pregabalina. Gabapentina en aquellos pacientes, es que la gabapentina más que nada en aquellos pacientes que tienen algo a nivel neuropatía periférica, eh, que tienen en esos pacientes de dolor post-zóster, dolor neuropático, es excelente, pero es más gatillo del especialista del dolor. En cambio, la pregabalina nosotros la utilizamos con mucha seguridad, porque realmente no tiene interacciones no, medicamentosas. Eh, no hay muchas otras cosas. Si yo veo que el paciente, a pesar, a ver, hay algo que en pacientes modalidad diarreica suele ocurrir, que es varios pacientes universitarios tuve, que su tema era regulamos con la mitriptilina las deposiciones, todo, pero no podían volver a clase, y me pasó con varios, no podían volver mm, a clase porque tenían pánico de empezar a tener ruidos que se escuchara y tener que salir corriendo. Ahí yo trabajo con clonazepam en gotas, porque en realidad, ¿qué es lo que pasa? Es como si fuera un ataque de pánico, porque está eh, hipervigilando y catastrofizando. Tiene controlado su intestino irritable mientras está en casa o está cercano, pero cuando tiene que hacer su vida habitual siente un desafío tan grande y un miedo tan grande que se paraliza y no va. mm, Casi nunca lo terminan usando. Les hago tomar una o dos gotitas antes de entrar a clase y después ya se olvidan y después ya no lo toman más. Y es más que nada un reaseguro más mm, que eh, algo específico, ¿no? Amén de que todo eso también lo tienen que ver conjuntamente con terapia y todo, pero desde mi lado, ¿qué es lo que hago, no? Eh, y después, en general, me manejo asociando muy poco. La que asocio es la pregabalina, pero el resto trato de asociar poco, porque ahí ya, si tengo que asociar, y prefiero hablar con el psiquiatra. con el psiquiatra, claro. Bien, Espero haberte contestado. Elías, Sí, sí, Elías. dale, Acá Mile. tenemos otra pregunta. El doctor Esteban Promenso. Comienza con neuromoduladores centrales en algunos casos de alteración del eje intestino-cerebro como primera línea de tratamiento o siempre luego de la respuesta parcial o falta de respuesta a antiespasmódicos. Bien. Eh, yo estoy sesgada porque a mí me viene el paciente ya muchas veces tratado de distintos lados. Para aquel que le llega al paciente por primera vez, hay que hacer la pirámide de tratamiento. Esa pirámide que mostró Drossman en el 2009, que era primero relación médico-paciente, después antiespasmódicos y analgésicos no narcóticos. Después vienen los antidepresivos, la terapia cognitivo-conductual, la hipnoterapia y las combinaciones. Pero Ujú, empezamos de abajo. No vamos a... porque esto es lo mismo que siempre decimos, ¿no? Hasta cuando hablamos de IBP, no vamos a matar un mosquito con una bomba molotov, no. Eh, Usemos espiral primero, si no, usemos repelente y si no, después veremos. Hasta llegar a ser esos mosquitos que se cruzan y no ponen huevos. Bueno, pero a lo que voy es que seamos graduales.
No podemos empezar tirando una bomba atómica. Lo que pasa es que yo estoy cegada porque el paciente ya viene tratado, viene sin respuesta y me dicen, ¿qué hago? Me lo derivan. Pero si no, no, hagan toda la escalerita. Claro, generalmente el paciente funcional ya ha visitado otros profesionales o por ahí el antiespasmódico ya se lo puso su clínico, generalmente son pacientes que tienen una polifarmacia. Cuando vos empezás a ver, yo soy mucho de preguntar qué le dieron otros colegas para saber qué cosas ya sé que él probó y que por ahí considera Qué no le fue importante, útil. qué importante lo que decís, Sandra. Qué importante lo que decís. Eso se nota que tenés años en el consultorio. ¿Por qué razón? La consulta del paciente funcional no es una consulta de saludo y me voy. Es una No. consulta en donde tenemos que ver todos sus estudios para no repetir, todos los medicamentos para saber qué le cayó mal, qué le cayó bien, por qué no funcionó, cuánto tardó en tomarlo, cuándo lo abandonó, qué le hizo reacción adversa. Todo eso, la primera consulta es larga, Sí, lamentablemente, pero dale. ahorramos después, en la segunda, en la tercera y cuando nos viene a ver al año. Eh, es importantísimo. Eso que decís, Sandra, chapó, porque es fundamental. Mm. Y sí, porque a veces uno, pues, justamente, porque es un paciente funcional, es un paciente funcional, no es un paciente que va a hacer No, 2 minutos de consulta. no. Bueno, te sigo preguntando, ¿qué medicaciones vos sugerís para pacientes que tengan náuseas o vómitos recurrentes, sobre todo en pacientes escolares o adolescentes que empiezan las clases? Una pregunta de Julia Pérez. Ay, mi amor. Qué difícil. Eso ya en pediatría no debo meterme. Estaría muy mal meterme en pediatría. Eh, con los chicos y con los adolescentes, que sería también pediatría, yo te puedo hablar de los pacientes Más 16 te podemos decir. más 17, Sí, más que van a la 17. universidad y que les pasen, y por eso les contaba lo que hacía, pero yo no le puedo dar clonazepam a un niño. Claro. Eh, yo creo que este manejo que realizan los pediatras con la ciprofloxacina es algo que puede llegar a funcionar, pero a ver, no soy yo sé mis límites, no soy yo la que lo debe decir. Ujú. Después hay que analizar si es eh, una manifestación que está preanunciando un trastorno alimentario. Tengo que ver si esto es una manifestación una llamada de alarma porque ocurren cosas dentro del colegio que no quieren vivir, como abuso o bullying. Eh, tengo que ver si no es un trastorno endocrinológico y la paciente en realidad hace hipoglucemias a la mañana y hay un montón de cosas que en un niño yo no puedo ver. No puedo animarme a decirles, acá debe haber algunas, Danielita, ¿dónde estás ahí, Danielita? Daniela Neder, Sí, sí, este, estoy acá. Ah, te estaba eh, preguntando si la querías contestar vos la pregunta por ahí. claro, Ahí está. No, eh, nosotros en eh, pediatría no tenemos experiencia de ese tipo, como este manejo en los pacientes. Y en los pacientes con náuseas crónicas y vómitos, seguimos como el algoritmo diagnóstico para náuseas crónicas. Y muchas veces en el transcurso entre que descartamos las causas orgánicas, porque en pediatría nosotros primero lo siempre orgánico. primero descartamos lo orgánico. En ese transcurso la ciprofloxacina nos ayuda mucho con los Ujú. pacientes y no tenemos efectos adversos, no tenemos tampoco interacción con otros medicamentos. Es más, la ciprofloxacina la usan los pediatras no gastroenterológicos en aquellos pacientes que tienen alguna dificultades en como selecciones alimentarias o poco apetito y que están empezando a bajar de peso. Entonces, es como en pediatría estamos tranquilos con la ciprofloxacina y nos ha servido mucho en esos pacientes que tienen náuseas, que tienen dispepsia, como decía Damián ahí en una de las preguntas,
nosotros sí la usamos con tranquilidad, pero siempre buscando primero las causas orgánicas. Y el resto de Claro, medicación, la verdad que en gastropediatría estamos como muy, muy, muy verdes en el asunto de los neuromoduladores. Siempre nos apoyamos con los neurólogos, nosotros al menos en el hospital, por ejemplo. Sí tenemos más experiencia con la gabapentina o la pregabalina, pero no para este tipo de pacientes náuseas no, crónicas. no. Mm, ujú. Y cierto que hay que tratar de ver primero si tiene un trastorno alimentario, es decir, primero Claro. lo que vos decís, Daniela, es descartar lo Sí, orgánico, ver si no tiene diabetes, un montón de cosas que nosotros un en el montón de adulto cosas. ya un poco lo vamos pasando, le hacemos una Claro. rutina, todo, pero Ujú. es Y el hecho de las diferente. comidas, por lo de la hipoglucemia, que a veces no es un trastorno endocrinológico, sino un hábito Es un alimentario hábito que no desayuna desordenado, el chico, no no desayuna el chico porque Una no desayunan, cosa que no quiere. sé si cenan a veces ustedes muy lo ven, temprano. pero a veces son migrañas encubiertas con síntomas digestivos. Siempre hay que preguntar También también tenemos, eso, ¿sí? porque no está como considerado o no está pesquisado, ¿no? Ujú. O el paciente, no sé por qué, que una cosa que odio es que asocia el dolor de cabeza con la patología hepática. Entonces, Ah, es sí, como que Ujú. Sí. es un folclore y estás viendo Mm. un jaquecoso con síntomas digestivos severos. Sí, sí, las Entonces, a migrañas veces abdominales que le eso, llamamos. claro, eso también es un punto a considerar, y digamos. una preguntita le voy a hacer a Daniela. Em, la ciprotadina, otra de las cosas que da es bajar la ansiedad relacionada al síntoma, por eso es interesante, pero da sueño. Se la indican a la noche, no a la mañana, ¿no es cierto? Sí, se le indicamos a la noche o cuando ya vuelven de la actividad escolar y van a Perfecto. estar en casa. Sí. Eso es Acá Pamela importante nos recalcar. pregunta qué dosis, cómo inicias el tratamiento con la ciprofloxacina. Pamela Ay, Hoffman. ay, yo la Hola, verdad, ahora Pamelita. yo la dosis no me acuerdo. Siempre la chequeo, pero ahora Mm, no la tengo en mente. Nosotros bien. usamos para las medicaciones el vademecum del hospital y en Ujú, el vademecum del hospital nos va diciendo la dosis inicial y la dosis de aumento. Está libre acceso en la página del hospital del y podés hospital. chequear en la búsqueda por medicación. Entonces Ujú, buscás cipreptadina y aparece en el hospital en el buscador y ya tenés la dosis y ahí te dice todo, la prepara formulación, cuál es la dosis mínima, la dosis máxima y los efectos adversos. ujú. Yo Bien, ahora no la tengo en la mente. bien. Besito a Pamelita Hoffman. Bueno, ¿alguna pregunta más, Mile? Yo ahorita te quería preguntar por los efectos adversos. ¿Cuál es el Dime. efecto adverso bueno, que en tu experiencia tuviste con los neuromoduladores y cuál es el tratamiento que hiciste, cómo lo manejaste? Bien. Bueno, a ver, la mitritilina, que es una de las que más usamos, eh, hay que ver bien ese tema de lo que hablamos antes de la titulación y ver si el paciente recibió alguna vez algún ansiolítico o no, nunca recibió nada. Si es distinto un paciente que se toma 1 miligramo de clonazepam a la noche a un paciente joven que nunca tomó nada. Me ha pasado, no solo, a ver, con 10 miligramos boca seca o resaca matinal, sueño, no poder levantarse, sino que me ha pasado algún paciente raro con terrores nocturnos. Entonces, hay que aclararle que no se asuste, que simplemente esto es un efecto dosis dependiente y que tenemos que bajar la dosis, bajamos la dosis a lo mínimo y si Mm, bajando a lo mínimo eso no se va, obviamente ese medicamento no se puede usar más. claro. Mm, Pero sí, con 2 miligramos, tengo pacientes hasta con 1 miligramo. Y ustedes dirán, pero eso es placebo. No, no es placebo, porque cuando no lo toma está mal. Eh, a veces, es decir, nuestros pacientes con intestino irritable son hipersensibles y son los mm, que están de la curva de Gauss o en esta punta o en esta punta. La curva de Gauss es el 95%,
pero hay 2,5 acá y 2,5 acá. 2,5 que necesitan dosis mínimas que Terapéutica. puedan tener Mm. terapéuticas y otras supraterapéuticas. Entonces, bueno, ahí están nuestros pacientes y tenemos que ir viendo, podemos tener, yo con la titulación manejo mucho de los efectos adversos. Si el paciente me dice que con un inhibidor de la recaptación de serotonina, por ejemplo, una de las cosas que veo que tienen es desasosiego. Sí, eso es Es- re frecuente, es cierto, sí. no me siento en mí misma, siento como que no estoy en Como mí que están misma. despersonalizados, te dicen los Sí, pacientes, no soy yo, entonces, sí. sí, entonces, o lo bajo o lo saco. Mm. Pueden pasar estas cosas y entonces ahí, cuando ya me quedo sin cartas para jugar, llamo a un psiquiatra y tratamos de ver con qué otra cosa puedo manejarla. Por ejemplo, yo no tengo ni idea de la vortioxetina, ni de la gomelatina, porque no son medicamentos que yo utilizo. Sin embargo, están dentro de los esquemas de neuromoduladores. Pero por eso les digo, aprendan a utilizar 3, 4, más no, porque tenemos que estar seguros en lo que utilizamos. ¿Tenés duda de alguna otra? Por ejemplo, la mirtazapina da mucho sueño, Eso sí pero te preguntar, si en un paciente con dispepsia, por ahí el que predomina el dolor bajo o tiene síntomas más de saciedad, ¿diferencias el neuromodulador que le vas a dar según si es más, digamos, activo un síntoma que otro? Por ejemplo, tiene más dolor epigástrico, le das una cosa, o si tiene más síntomas de alteración del vaciamiento, te vas por otro sí, lado. sí, sí. Ujú, Si tengo un paciente que es más eh, pesadez postprandial mm, y plenitud y saciedad precoz, ahí utilizo mirtazapina o ciprotadina. Si es un paciente con dolor epigástrico, primero empiezo con IBP, después probablemente utilice eh, para el dolor eh, pregabalina con un proquinético, iría ujú. surfeando, pero la mayoría de los que vienen con las dispepsias funcionales problemáticas, que bajaron de peso, que, que no pueden comer nada, que no tienen sociabilización, porque no es solo, porque el otro parece más que como me hincho y me duele y es como más mezclado y no sabes si viene por el reflujo o no. Bueno, Sí. con esto se empiezo con IBP. Eh, y con un proquinético, que en general utilizo itopride, porque tiene acción dual. Ujú, Este, y si no, si es pesadez postprandial y distrés, yo ahí le doy mirtazapina un cuartito antes de dormir. Si sigue el ujú, dolor, si sigue el dolor y no le da mucho sueño y la tolera, aumento a la mitad. Si está ujú. comiendo mejor, pero el dolor sigue, le sumo pregabalina y así voy manejando. Bien, bien. Es cierto, la pregabalina yo también, o sea, es una buena droga. Es Mm, una buena droga porque no tiene muchos efectos adversos y controla bien el dolor. Y el hecho de poder repartirle la dosis, siempre la pregabalina es buena si la dosis está repartida, me sí, parece. O sea, sí, como sí, 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 que sí. si la das toda la noche, si el paciente No, tiene no, repartida no. la dosis 25, 50, 75, o sea, Sí, en relación al dolor se maneja mejor, se pone más rápido asintomático que si se lo das en una dosis mm, completa, que es como generalmente lo dan los del médico del dolor. Los médicos del dolor bueno, sí, pero es ponen más distinto, ya es. la dosis completa. Bien. Bueno, no sé si Acá la alguna doctora, pregunta más. Sí. una última pregunta y acá. La doctora Pamela Hoffman pregunta, cuando suspenden por más que sean bajas dosis, ¿cómo lo hacen? Es decir, acá Cómo se dice, digo, ¿cómo lo desescala, suspenden? digamos, en la inversa. Exactamente. Sí, Bien. una semana vas bajando 25 o 50% de la dosis, lo mantenés 15 días, bajas otro 25 o 50%,
una semana, 15 días, y después digo un día sí, un día no, un día sí, un día no, y ya más o menos en 2 meses y medio, 3, le va sacando. Ujú. Bien, vamos a retomar una cosita que para que no quede la duda es, acá, por ejemplo, Daliela de Uruguay, perdón si dije mal el nombre, dice que ellos utilizan allá para el vómito, ay, que se me salió, para el vómito cíclico usan la ciprofloxacina y propanolol o amitriptilina. ¿Mm? Y acá Dani nos puso la dosis de la ciprofloxacina, que es 0,2 miligramos por kilo día, con una dosis máxima de 0,5 miligramos kilogramo día. La presentación viene en comprimidos de 2 miligramos o la solución de 0,4 miligramos por mililitro. ¿Mm? Bien, así ya no nos queda esa duda. Muy bien, gracias Dani. Se fue a buscar la dosis. Muy bien. A ver si tenemos alguna más. Nosotros estaríamos acá, te Sí, sí. exprimimos, pero bueno. Bueno, en honor al tiempo, bienvenidos a todo el inicio de las charlas Decidemos. Ya en breve le estaremos publicando otros webinars que vamos haciendo y el tema de los cursos para este año. Así que bueno, los esperamos a todos y muchas gracias, Laura. Siempre sos tan práctica que es un gusto escucharte. ¿Mm? Así que Gracias a bueno, muchas, ustedes muchas y gracias. un placer, un granito de arena dejar en el CIDEMO. Muchas Te gracias, mandan muchas un gracias por abrazote invitarme. desde el Gracias. Uruguay. ¿Mm? Gracias. Así que bueno, Acá de Perú y también. desde Perú también. Estamos Besos, internacionales hoy. Muy besos. bien, muy bien. Bueno, les agradezco a todos y nos vemos próximamente. Un beso para todos. Chau, Chao. chau. Chao.